Hola queridas ovejas, hoy hablamos sobre los idiomas de la Biblia. Quédate con nosotros, esto es Oveja Cartesiana. Sin más espera, vayamos a nuestro contenido. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en 2 y el Nuevo Testamento en 1 completamente. Hablemos primero del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los idiomas utilizados en este texto? El Antiguo Testamento utiliza lo que se conoce como el hebreo clásico, que es un hebreo diferente al hebreo que tenemos hoy día en Israel, pero también es un hebreo, al menos en la escritura, con cierta diferenciación del hebreo que muy posiblemente se escribía en tiempos de Moisés y en tiempos de otros escritores. A esta escritura se le llama el hebreo clásico y utiliza un alfabeto que es el característico cuando hablamos del hebreo, cuando pensamos, y es lo que nosotros tenemos aquí. Así se ve el hebreo escrito de una forma clásica. El hebreo tiene varias características que me gustaría apuntalar para que podamos ver y entender un poco más de este idioma antiguo. Los 2 textos que están enfrente de nosotros son hebreo clásico y hay una diferencia entre ellos, como usted puede ver. Lo primero que queremos notar es que si vemos este texto aquí, nos vamos a dar cuenta de que esta letra es la más enfatizada de todas y es porque esta es una mayúscula en este caso, ¿verdad? El principio del texto. Si el principio del texto está aquí y no aquí como sería en español, eso significa que la lectura no es hecha de izquierda a derecha como lo hacemos en las lenguas europeas, sino de derecha a izquierda. El hebreo se lee, como diríamos, al revés. Usted comienza aquí en la derecha y entonces termina hacia la izquierda. Si usted puede notar aquí en general no hay ningún signo de puntuación. Esta era la forma típica de escribir el hebreo hasta más o menos el año 600 y algo, el siglo VII. Esta forma que está aquí solamente contiene las consonantes de las palabras, no hay vocales. Lógicamente, si yo no conocía el idioma, yo no podía saber cómo se pronunciaba exactamente lo que estaba escrito porque no había marcas de vocales. Claro, hay que aclarar que esto es solamente en la escritura. Los judíos, los hebreos, como los arameos también, hablaban con vocales, solamente que al escribir no escribían con vocales, sino solamente con las consonantes. Aquí entonces tenemos lo tradicional de lo que era el hebreo clásico. Aquí abajo tenemos entonces el desarrollo que apareció, volvemos a repetir, hacia el siglo VII con los masoretas. Los masoretas fue un grupo estudiosos judíos que se preocupó por asegurar que se mantuviese la pronunciación correcta y el significado, ¿verdad?, de cada palabra, y esto lo que hicieron fue que crearon un sistema de puntos. Si lo ven por aquí, estos puntos daban una marca en las consonantes de modo que se supiese qué sonido debería ir allí cada vez que se diese una palabra. Ese símbolo que está ahí es el sonido A. Entonces cuando yo veía esta palabra, entonces ya la persona sabía que esto se iba a pronunciar bará. Esta palabra aquí este es el sonido para E, este aquí es el sonido para la O y este aquí es el sonido para la I. Entonces esto se sabía que se iba a pronunciar Elohim. Luego aquí usted tiene A, otra A y otra A y una I. Entonces esto se pronunciaría Hashamaim, que sería los cielos. Así que Génesis 1, el típico Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet haaretz. Eso es todo escrito en este caso con la puntuación o el sistema codificado por los masoretas, que hace más fácil la lectura para la gente y preservaba lo que era la pronunciación correcta de las palabras. Entonces esto que está aquí todo es lo que llamamos el hebreo clásico. Esto que está aquí, esta porción, es lo que nosotros vamos a encontrar en los originales, de donde se hacen las traducciones. Antes de pasar a la composición del Antiguo Testamento en el otro idioma, me gustaría recordar que la razón por la cual el hebreo es utilizado en la Biblia no es porque haya nada de especial en él. En realidad, el hebreo se utilizó porque era el lenguaje de la gente de Israel y Dios habla a la gente en el lenguaje que ellos conocen, en el lenguaje que ellos necesitan. Si Dios hubiese querido hablar en una lengua perfecta, lo hubiese hecho utilizando una lengua angelical. Sin embargo, si lo hubiese hecho, no hubiésemos podido entender, ni nosotros ni ellos tampoco, que se hubiese dicho. El gran filósofo alemán Wittgenstein decía que si un león pudiese hablar en nuestro idioma, nosotros no lo entenderíamos, porque en realidad la lengua está compuesta por una acumulación, por un colectivo
histórico, semántico, y hay una historia detrás de cada composición de una oración. Y si yo no tengo esa historia, no tengo ese conocimiento, por mucho que yo pueda decir, no necesariamente eso va a ser inteligible para una persona que habla el idioma. De modo que no se trata de utilizar simplemente una lengua, sino que la lengua tiene que tener una conexión social, tiene que tener una historia con la persona o el pueblo a la que se dirige. Así que Dios eligió la lengua hebrea no por ser especial. La lengua hebrea no era ni especial en el pasado ni es especial el día de hoy. Incluso si la Biblia hubiese sido escrita en el idioma que hablaba Adán, la Biblia no sería perfecta por el solo hecho de haber sido escrita en el idioma inicial, original, el primero, sino realmente que lo que la hace perfecta es el mensaje mismo que Dios transmite a través de ella. Si Dios hubiese dado el mensaje hoy para ser escrito en una Biblia a un mundo latinoamericano, usted puede estar seguro que la Biblia hubiese sido escrita en español. Claro que yo sé que a los mesiánicos no les gusta esta idea porque hay que decir que el hebreo es una lengua especial y que Yeshua es el nombre de Jesús, no Jesús. Pero mire, ya sea Yeshua o Jesús o Jesse o sea Jesus, no importa cuál sea el nombre que usted utilice en su idioma, la lengua no tiene nada que ver con Dios. La lengua es solamente el medio por el cual Dios puede hablarnos a nosotros para que podamos entender. El segundo idioma utilizado en el Antiguo Testamento es el idioma arameo. Dos descendientes de Set, uno llamado Eber, otro llamado Aram, son los padres de estas lenguas llamadas el arameo y el hebreo. Eber para el hebreo, Aram para el arameo, y estas se convierten entonces en lenguas hermanas. Es así algo como el español, el italiano y el francés. Yo no hablo italiano, pero si usted me pone un texto en italiano frente, voy a poder entender muchas de las cosas que se van a poner allí. De esa misma forma sucedía con el hebreo y con el arameo. El arameo, que es un idioma oriundo de la región de Siria, se convirtió en la lengua franca para muchos pueblos, desde los asirios hasta los babilonios. Se convirtió en la lengua de interacción política y de interacción económica en el mundo antiguo. Y una lengua franca, en latín, lingua franca, es ese concepto de una lengua que se convierte en el medio de comunicación entre naciones que hablan diferentes lenguas. Es algo así como el inglés hoy día. Así que el arameo se convirtió en lengua franca. Los judíos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, empezaron a utilizar arameo, y luego todos los que se quedaron por allí, que se convirtieron luego en la diáspora judía, usaban más arameo que el mismo hebreo. La mayoría de ellos ya no hablaba hebreo, sino que solamente utilizaba arameo. Y eso dio al traste que en el primer siglo, cuando vemos a Jesús y sus discípulos, a la gente en Israel, el idioma que esencialmente se habla es el arameo. Entre el arameo y el hebreo, por ser lenguas hermanas, no hay mucha diferencia. Y si usted los ve escritos juntos, usted no podría diferenciar con mucha facilidad realmente que usa un idioma u otro, porque ellos utilizan el mismo alfabeto. Algo curioso que me gustaría apuntar es que en la historia de Jacob, cuando Jacob sale de la casa de Labán huyendo y Labán va detrás de él y lo encuentra, ellos terminan haciendo un pacto. Dice que ponen un montón de piedras, y luego de poner este montón de piedras le ponen nombre a aquel lugar. Ustedes saben que era muy común ponerle nombre a un lugar cuando se hacía un pacto, y el nombre que le ponen es un nombre doble en dos idiomas. El libro de Génesis capítulo 31 versículo 47 dice: Labán llamó ese lugar en su idioma Hegar Sahadutá, y Jacob lo llamó en el suyo Galaad. Es decir, Jacob llamó a aquel lugar Galaad porque era en hebreo que lo estaba haciendo, pero Labán, que era de la región de Siria, hablaba arameo, y él llamó en el mismo lugar, en su idioma, Hegar Sahadutá, lo que era el idioma arameo. Hay 4 porciones de la Biblia que fueron escritos en el idioma arameo. La primera porción se encuentra en el libro de Esdras, desde el capítulo 4, versículo 8, hasta el capítulo 6, versículo 18. Esta porción está en arameo, muy posiblemente porque está narrando el contenido de una carta escrita en arameo para el rey Atarjerjes. Los dirigentes de aquel lado del río, que estaban en contra de Jerusalén, le envían la carta en arameo, y por eso está esta porción puesta en el idioma originalmente escrita la carta. La segunda porción se encuentra también en el libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 12 hasta el versículo 26. Y allí se narra el edicto que fue presentado por el rey Atarjerjes en favor de los que iban a restaurar a Jerusalén. Podemos pensar entonces que era importante para Esdras poder presentar este contenido
en la forma original en que fue dado como edicto del rey, para que se supiese que esas eran las palabras exactas de lo que el rey había mandado. La tercera sección en arameo es la más larga y está en el libro de Daniel. Y esto va desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28. Y todo lo que se narra allí es en arameo. Se piensa que muy posiblemente Daniel lo hizo de esa forma para dar a conocer en el idioma de ellos las grandes proezas de Dios, que había librado a sus siervos del horno de fuego, del foso de los leones, que había humillado al rey Nabucodonosor y lo había puesto como un animal por 7 años. Todas esas historias están puestas en arameo para que toda la población que vivía en el imperio babilónico pudiese entender lo que Daniel había escrito. La cuarta y última porción en el libro de Jeremías, en el capítulo 10 y el versículo 11. Jeremías en el capítulo 10 está hablando sobre la grandeza de Dios. El versículo 10 precisamente es una exaltación a Dios, pero luego al final Jeremías hace algo interesante. Vayan conmigo para que vean qué cosas bonitas lo que posiblemente estaba en la mente de Jeremías. El libro de Jeremías está dado dentro del contexto de la invasión babilónica que llevaría cautivo a la mayoría de la gente hacia Babilonia. Y nosotros podemos ver aquí el hecho de que se esté exaltando a Dios como el Dios verdadero en el capítulo 10, pero el versículo 11 se escriba en arameo diciendo que los llamados dioses, pero que no son dioses, realmente no han creado nada y que ellos van a desaparecer, pudiese estar dándole un mensaje en arameo a los babilonios, quienes hablan arameo, para que ellos se recuerden de que a pesar de que ellos están llevando al pueblo de Dios cautivo a su tierra, que no se olviden que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Creo que es bonito así cambiar el código para mostrar un mensaje a aquellos que tienen que escucharlo. Los dioses de ustedes no son dioses verdaderos y van a perecer. Este está escrito en hebreo clásico, este está escrito en arameo y si usted se da cuenta no hay gran diferencia. Finalmente llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego. Ahora, ¿qué tipo de griego se utilizó para escribir el Nuevo Testamento? Había diferentes tipos de griegos, claro, diferente al griego moderno. Estaba el griego dórico, el ático, el ionio, pero el griego con que se escribe el Nuevo Testamento es un griego más simple. Recuerdan que dijimos que el arameo se había convertido en la lengua franca del mundo antiguo conocido, pero luego cuando Alejandro Magno conquista el mundo antiguo, el griego empieza a convertirse en una lengua franca, era la lengua de los conquistadores y por lo tanto empezó a tener más auge. La misma diáspora judía desarrolló la llamada Septuaginta, lo que es la Biblia hebraica o el Antiguo Testamento escrito en griego, porque ya se había convertido en la lengua franca de aquel tiempo. Pero para convertirse en lengua franca muchas veces las lenguas tienen que simplificarse y eso sucedió con el griego. El griego utilizado en el Nuevo Testamento no es el griego utilizado por Platón, por Heródoto, por Aristóteles, sino que es una simplificación de ese griego que llamamos el griego clásico. El griego utilizado en el Nuevo Testamento se llegó a conocer como el griego koiné. Esa palabra koiné puede traducirse como común, es decir, el griego común que cualquiera podía aprender a hablar y a escribir, pero que no tenía todas las complicaciones estilísticas, las complicaciones gramaticales que exigía el griego clásico. Usted va a encontrar una variedad también de, por ejemplo, el libro de Marcos se considera uno de los libros que tiene un griego más simple, pero los escritos de Pablo y encuentra donde hay una serie de estrategias literarias, de estrategias discursivas que lo hacen con tener un griego de mucho más profundidad. El mismo libro de Lucas, el libro de Hechos, son libros que tienen una mayor profundidad en el uso que hacen del griego y eso nos da a entender entonces que de nuevo Dios no escoge el griego para que se escriba el Nuevo Testamento porque es una lengua especial o una lengua perfecta. Lo hace simplemente para que los de aquel tiempo pudiesen entender en la forma que ellos debían entender utilizando su mismo idioma. Ahora quiero que me acompañen para que podamos ver algunas características del griego koiné y cuando usted lo vea entonces en una página usted sepa que eso es griego y que en ese griego fue escrita la Biblia. Esta porción es extraída del capítulo 5 al final y luego una porción del capítulo 6 del libro de Marcos o del Evangelio de Marcos. Esto se parece un poco más, ¿verdad?, a la escritura de nuestras lenguas occidentales y es por el hecho de que el griego es una lengua indoeuropea. Como cualquier lengua indoeuropea usted va a encontrar que se escribe y se lee yendo desde la izquierda, desde aquí hacia la derecha,
Aquí comenzamos y vamos entonces hacia la derecha, contrario, ¿verdad?, a lo que hace el hebreo. Ustedes van aquí a ver aquí una serie de marcas. Estas son marcas comunes en el griego, los acentos circunflejos, está como aquí arriba que es una de aspiración. A ver también este acento aquí, como este acento o tilde, como le llamamos en español. Esto aquí es griego koiné, el griego común en lo que fue escrito el Nuevo Testamento. Hoy hemos aprendido cuáles son los idiomas en los cuales fue escrito la Biblia: el hebreo clásico, el arameo y también en el griego koiné. Yo espero que este contenido haya sido de bendición para ti. Si así lo ha sido, agradecemos que les des un like, que te suscribas, que puedas compartirlo con alguien y mucho más, que puedas dejarnos un comentario. Ayudará mucho a este proyecto. Que Dios te bendiga y recuerda, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.